Oramos. Gracias, Padre. Queremos darte la gloria porque mereces la gloria. No es nuestra. Entonces, estamos acá hoy porque queremos darte la alabanza. Queremos adorar tu nombre. Gracias por creernos, gracias por salvarnos, gracias por darnos una esperanza viva. Gracias por esta iglesia donde se puede reunirse y hablar y animar a los unos a los otros. Gracias por lo que estás haciendo acá. Sabemos que todo lo que estamos haciendo hoy es por tu Hijo, que murió en la cruz y resucitó. Si no tenemos la muerte y la resurrección de Cristo, todo lo que hacemos hoy es por nada, no tiene sentido. Podemos cantar y no significa nada. Y puedo predicar una palabra y no significa nada, pero Jesús resucitó. Entonces, por eso tenemos esperanza y tenemos la confianza que lo que hacemos hoy te da gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en capítulo 15 de Romanos, del libro de Romanos. Voy a tratar un versículo hoy y nada más. Voy a hablar sobre Romanos capítulo 15, versículo 14. Les cuento algo sobre mi vida. Yo no crecí en un hogar cristiano, así que al crecer realmente no tuve a nadie que me ayudara a entender la Biblia. Mis padres no eran cristianos. Entonces, cuando me convertí al cristianismo, por los primeros años no había nadie para ayudarme en la fe. En un sentido estaba solo. Y por fin empecé a ir a una iglesia. Y en esta iglesia había un líder de jóvenes y de adolescentes. Y con él finalmente tuve una persona que estuvo a mi lado para ayudarme en la fe y crecer en la fe. Y él me discipuló. Y esta persona tenía varias características. Él era una persona que se preocupaba profundamente por mí. Invirtió en mi vida, también mostró compasión por mí en los momentos de dolor. Y también él era una persona que hablaba la verdad conmigo. Había momentos cuando él me decía algunas cosas sobre la verdad y él tenía mucho amor por la verdad y también él fue una persona que sabía la verdad y él sabía la verdad. Entonces, para mí, él cambió mi vida en un sentido. Dios usó esta persona para discipularme en la fe cuando era nuevo cristiano. Y cuando pienso en él, me hace recordar de las palabras de Romanos capítulo 15, versículo 14. Y estas palabras dicen en Romanos capítulo 15, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento.
y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué me hace recordar de estas palabras de mi amigo, de mi pastor en la iglesia? Porque este pastor tenía las características para discipular, para hacer discipulado en la iglesia. Entonces, lo que vemos acá es que Pablo está escribiendo esta carta a los creyentes a Roma. Y faltan 2 capítulos más o menos para concluir el libro, y él está animándoles. Y él quiere animarles diciendo algo sobre su capacidad de discipular a otras personas en la iglesia. Él está diciendo a estos creyentes, hermanos, algo que me llama la atención es que ustedes poseen las características de alguien que puede realmente discipular a otras personas. Y así que ahora estamos en el versículo 15 y Pablo, lo que vemos acá es que Pablo explica 3 características de un discipulador. No sé si es una palabra, pero bueno, está bien. Un discipulador ahora es una persona que hace discipulado. Entonces, lo que vemos acá es que Pablo describe las características de una persona que hace discipulado, un discipulador. Entonces, bueno, especialmente teniendo en cuenta y el tema de este fin de semana de la iglesia, y Jason habló sobre el discipulado y hablamos sobre la importancia de la consejería bíblica. Y una pregunta común es, ¿quién puede hacer el discipulado? ¿O quién puede hacer la consejería bíblica en la iglesia? Entonces, en este versículo tenemos características de un consejero o una persona que puede discipular. Bueno, acá en este versículo vemos 3 características. Primero, podemos decir sobre la característica de estar llenos de bondad. La segunda característica es estar llenos de conocimiento. Y la tercera característica es estar capaces de aconsejarse o discipularse o amonestarse, lo que dice este versículo. Bueno, entonces, la primera característica que vemos que Pablo dice es que si quieres realmente discipular a otras personas, necesitas estar llenos de la bondad. Él dice acá en versículo, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad. Entonces, el primer requisito de ser un discipulador es estar llenos de la bondad. Una persona que va a discipular a otra persona tiene que estar llenos de bondad. Y bueno, ¿qué significa eso? Una definición básica es que la bondad es un carácter que está marcado con una cualidad moral positiva caracterizada especialmente por el interés en el bienestar de los demás. Pablo pide a los creyentes que demuestren buenas obras hacia los demás y que sirven a sus hermanas y hermanos en Cristo. Bueno, la bondad no es solo ser amable con la gente, sino que es una postura de amor
y servicio en la que uno demuestra buenas obras a sus hermanos en Cristo. Pablo les dice, hermanos, ustedes están llenos de bondad. Están sirviendo a los hermanos en la iglesia. Y también podemos recordar que esta característica debería marcar todos los creyentes. Según Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, él dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Entonces tenemos esta palabra. Entonces él está diciendo que si realmente el Espíritu Santo está obrando en las vidas de ustedes, bueno, esta característica de bondad debería marcar tu vida. Bueno, y también podemos ver en Efesios capítulo 2, abrimos nuestras Biblias a Efesios capítulo 2, versículo 10. En los primeros versículos de este capítulo, Pablo está hablando sobre la naturaleza pecaminosa de los incrédulos. Y si recordamos bien, creo que en versículo 4, el cambio, lo que él está describiendo, y él empieza a hablar sobre la obra de Cristo en los creyentes, en el pueblo de Dios. Y él habla sobre la obra de Cristo y cómo tenemos perdón en Cristo, cómo somos salvos en Cristo por la gracia de Dios. Y en versículo 10 de este capítulo, él dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y también otro versículo que vemos es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 a 17. Él dice, Pablo está escribiendo esta carta a su discípulo, quien es Timoteo, ¿sí? Un joven en la fe. Y él dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda, ¿qué? Buena obra. Entonces podemos ver esta característica mucho en el Nuevo Testamento, que los creyentes deberían tener esta característica de bondad. Y también podemos ver en capítulo 15, en este capítulo, en el primer versículo, Pablo está hablando con los creyentes en Roma. ¿Y qué dice sobre ellos? En capítulo 15, versículo 1, en el mismo capítulo que estamos, él dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, él acá está explicando a los creyentes que ellos están practicando esta bondad. Ellos están sobrellevando las flaquezas de los débiles. En otras palabras, ellos están sirviendo. No están tan preocupados por sí mismos, sino con la iglesia y con las necesidades de la iglesia.
Bueno, entonces una pregunta básica es cómo podemos practicar esta bondad en la iglesia. ¿Cómo podemos hacerlo? Y Jason, ayer, si estuviste acá, él mencionó la importancia de practicar a los unos a los otros con los hermanos en la iglesia. Y es algo muy práctico que podemos hacer para demostrar esta bondad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, 10, él dice, están dedicados los unos a los otros. Él está explicando la vida en la iglesia. También en este mismo versículo, él dice que necesitamos dar preferencia los unos a los otros. Y también en Romanos capítulo 12, versículo 16, él dice, sean de la misma mente los unos con los otros. En Romanos capítulo 14, versículo 1, él dice, acepten los unos a los otros. Y también él dice, hay que aceptar los unos a los otros mostrando deferencia. ¿Qué más? En versículo 14, él dice que necesitamos amar a los unos a los otros. Entonces hay una lista de muchas cosas y una cosa que podemos hacer es probablemente podés googlear los unos y a los otros en la Biblia. Y mi tarea para ustedes esta semana es elegir tal vez uno o dos de los unos a los otros que vemos en la Biblia y hacer algo práctico. Entonces, si la Biblia dice, hay que servir a los unos a los otros, la pregunta es, ¿qué podemos hacer esta semana para servir a mis hermanos en la iglesia? Y no sé qué es eso. Tal vez podrían mandar un mensaje por WhatsApp diciendo, mira hermano, estoy orando por vos y tu familia esta semana. No sé, hay un montón de cosas que podemos hacer. Entonces, la tarea para ustedes esta semana. Es para elegir uno o dos y hacer algo práctico. Bueno, la segunda requisito que vemos en este versículo que necesitamos tener para ser un discipulador o consejero en la iglesia es que necesitamos estar llenos de conocimiento. Necesitamos estar llenos de conocimiento. Y esto se refiere a la idea de lo que los creyentes romanos entiendan la doctrina sana, la sana doctrina. Y para ser efectivo en el discipulado cristiano con otras personas, se necesita tener un cierto entendimiento de la palabra de Dios. Eso no nos sorprende porque Pablo acaba de pasar los últimos 14 capítulos de este libro explicando la importancia de la teología, la sana doctrina y la palabra, ¿sí? ¿Cuándo empezaste este libro? El año pasado. Entonces, podemos ver por un año la importancia de sana doctrina en nuestras vidas. Entiendo que no todos los cristianos van a tener formación del seminario o algún entrenamiento formal, pero puede ser una herramienta como Jason explicó ya. Pero el punto acá es que todos los creyentes necesitan profundizarse en la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Y debe desear y leer y estudiar la palabra y exponerse a la predicación de la palabra de Dios en la iglesia local.
o leer libros útiles que pueden fortalecer su camino con el Señor. Y por supuesto entiendo que algo de esto varía según las estaciones de la vida. Una persona soltera puede tener más tiempo para estudiar la palabra y que una madre soltera criando 2 hijos. Pero el llamado permanece para todos nosotros, que debemos ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Recuerdo que cuando me hice cristiano por primera vez, una de mis primeras iglesias no tenía un énfasis en la doctrina. Y muchos de ellos, creyeron que eran queridos hermanos en Cristo y tenían un énfasis saludable en hacer buenas obras, como vemos en esta palabra, en este versículo. Y se servían unos a los otros, se preocupaban por las necesidades de los demás, pero les faltaba un cierto énfasis en la comprensión de la palabra de Dios. La emoción en el servicio fue elevada en lugar más alto que la palabra de Dios. Pero lo que vemos acá es la importancia de los dos en un sentido, ¿sí? La importancia de conocer la palabra y la importancia de hacer buenas obras en la comunidad de la fe. En el libro de Timoteo, como ya vimos, Pablo está hablando y escribiendo esta carta a Timoteo. Y él dice algo importante sobre la importancia de tener la sana doctrina y también una vida con integridad y hacer buenas obras. Y él dice eso en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Él dice, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, hay que tener cuidado de tu integridad, de tu persona y cómo andas con el Señor. Y él dice también que ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. En otras palabras, la verdad, la sana doctrina. Y él dice, persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Hay que cuidar la forma en que se vive en este mundo. Y también hay que cuidar a lo que creemos como creyentes. Necesitamos estar bajo la palabra de Dios, como es nuestra autoridad en la vida. Una pregunta es, ¿cómo podemos llenarnos con la palabra? ¿Cómo podemos estudiar la palabra? Hay varias cosas que podemos hacer. Podemos tener un plan de lectura de la Biblia. También hay que venir a la iglesia todos los domingos para poder exponerse a la palabra, la predicación de la palabra. Y también los miércoles. Es por eso esta iglesia tiene estas reuniones para ayudar a la iglesia en este sentido. Si sos una persona muy ocupada y tiene muchas cosas en tu vida, puedes ir al internet y descargar la aplicación de la Biblia y escuchar la Biblia. Es algo que yo hago a veces. Cuando están caminando, corriendo, haciendo ejercicios o manejando o en el colectivo, lo que sea.
Puedes escuchar la palabra. Hay muchos recursos útiles para ayudarnos. Y finalmente, asegurarte de mantener tu tiempo privado con el Señor. Esto es importante. Hay que orar, leer la palabra y mantener este tiempo devocional fuerte. Bueno, la última cosa que vemos en este pasaje es el requisito de un discipulador, y el requisito es para amonestarse. Él dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Bueno, la palabra amonestarse acá, y como hablamos este fin de semana un poco, esta palabra tiene la idea de corregir o advertir contra el pecado o aconsejar a otros contra el comportamiento pecaminoso. Entonces tiene este sentido de que vas a ayudar a una persona que tal vez está luchando con algo en su vida. La palabra en el griego es nuceteo. Y vemos esta palabra amonestarse o nuceteo mucho en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 28, ¿qué dice? Dice, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. También en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra, la sana doctrina, la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, y cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces, ¿qué vemos en este versículo? Que cuando la palabra de Dios habite en nosotros, el resultado es que, deberíamos enseñar, amonestar, discipular y aconsejar a otras personas en nuestra iglesia. J. Adams, él tiene como una definición sobre esta palabra, y él dice, la palabra nuthesis se centra tanto en el confrontar como el confrontado. La nuthesis ¿puedes darme mi agua? Gracias. La nuthesis prespone la necesidad de un cambio en la persona confrontada, que puede o no oponer cierta resistencia. La confrontación nucética, por lo tanto, sugiere necesariamente, en primer lugar, que hay algo malo en la persona que va a ser confrontada nucéticamente. La idea de que hay algo malo, algún pecado o alguna obscuridad o algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad que debe ser reconocida y tratada es central. Entonces, lo que vemos acá es la importancia de consejería o discipulado, que podemos ayudar a nuestros hermanos en la iglesia. En otras palabras, es el proceso de venir al lado de otro hermano o hermana en amor
y que podría estar luchando con un pecado en particular y ustedes tienen la capacidad de ayudar con la palabra de Dios. Bueno, para concluir, lo que quiero hacer es animarles que piensen en dos cosas. Primero es que piensan en si hay alguien tal vez en esta iglesia que puede ayudar o discipular. O tal vez si estás en una posición para recibir discipulado. Tal vez necesitas este discipulado y necesitas preguntar o pedir a alguien, ¿puedes ayudarme? Entonces es la tarea también. Y la segunda cosa es que piensen en las tres características que mencioné. Primero es que si quieres ser una persona que hace discipulado, tiene que estar llenos de ¿qué? Bondad. Hay que estar llenos de ¿qué? Conocimiento con la palabra. Y 3, hay que amonestarse. A veces tenemos que hablar la verdad con nuestros amigos, ¿sí? Entonces, mi tarea es que piensen en las tres cosas y piensen en qué cosa soy más débil. ¿Dónde necesito mejorar mi vida? Tal vez tengo que hacer más capacitación. O tengo que estudiar la palabra de Dios y tengo que hacer un plan para llenar mi mente y mi vida con el conocimiento del Señor. O tal vez sabes mucho y estudias la palabra de Dios mucho, pero no haces mucho para servir la iglesia y hacer buenas obras en la iglesia. Entonces tal vez estás débil en este sentido. O tal vez tienes mucho temor a hablar la verdad con tus hermanos en Cristo. Pero sabes que hay alguien en tu vida ahora que tal vez necesitas hablar con ellos y hablar la verdad. Entonces, mi tarea es para ustedes es pensar bien en las tres características y dónde estoy más débil. En el conocimiento del Señor, en las buenas obras y el bondad, y la capacidad de hablar la verdad con mis amigos. Voy a orar y terminamos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por usarnos. Somos tu creación, entonces queremos estar abajo de tu autoridad y reconocer que tu palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas. Gracias por esta iglesia. Ayúdales ahora a ustedes a amar a los unos a los otros y también ayúdales a tener más conocimiento sobre tu palabra y hablar la verdad en amor. En el nombre de Jesús, amén.